Entonces se puede programar ya con el mapa genético un ser humano a voluntad de aquellos que pueden manipular la cuestión genética, y ahí ya no habría deformes. Estos dos términos que acaba de describir pues tienen que ver con el ciclo vital y con el ciclo o el derecho o lo relacionado con el morir. Trata también dos temas. Me gustaría que lo definiera así rápidamente, que es la eutanasia y el suicidio. Bueno, entonces la eugenesia que sería un buen nacer, ¿no? Tiene su reflejo en un buen morir, que es la eutanasia. Pues la eutanasia es un morir, pues, placentero, yo diría, ¿no? Que es evitar que la persona sufra, y para evitar que sufra, darle muerte, de una manera o de otra, es la eutanasia. Pero la eutanasia, en el concepto moderno, o del debate que se viene presentando en estos tiempos actuales, tiene, digamos, dos manifestaciones, que es la pasiva y la activa. La pasiva sería evitar que el paciente sufra, y entonces aplicarle anestésicos, en fin, pero no someterlo a procedimientos artificiales para sostenerle la vida, entonces dejarlo morir, pero sin dolor. Y la eutanasia activa, que sería precipitarle la muerte a través de cualquier mecanismo, una inyección o cualquier otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene posibilidades de superar la enfermedad o el dolor que le aqueja. El suicidio, ya ese sí está dentro de otros ámbitos, porque el suicidio es la voluntad que tiene el individuo de acabar con su vida, por A o por B motivos. Puede ser porque ya se cansó de vivir, porque no le encuentra sentido a la vida, como dice, porque quiere. Entonces, ese suicidio, dentro del concepto filosófico, materialista y dialéctico, que considera que la vida es el producto de la evolución y que por lo tanto yo soy dueño de mi vida, de mi cuerpo, de mis organismos, pues le pongo fin, porque es la mía. Y ese es el suicidio. No tiene por qué ir a pedirle permiso a nadie de ponerle fin a su vida o no ponerle fin. Bueno, y por último, veo que también trata el colectivismo e individualismo. Dice las condiciones ideológicas. ¿Se está refiriendo usted al colectivismo económico y lo está presentando no solamente como una respuesta, como una tesis económica, sino como una forma de vida? Claro, porque es que si quienes somos materialistas y dialécticos, como consecuencia del análisis que se hace del proceso de desarrollo de la sociedad, llegamos a la conclusión de que la forma más elevada de organización es lo colectivo. Como es la forma más elevada de vida, y estos conceptos sobre la vida son los más elevados dentro de ese proceso del ser humano y del pensamiento, pues es dentro de lo colectivo, dentro de los organismos colectivos, donde es posible desarrollar estos fenómenos de la eugenesia, de la eutanasia y del suicidio. Si en el grupo en que yo vivo, que es un colectivo, yo me presento mi deseo de poner fin a mi vida, entonces el colectivo dice sí, y es la manera en que yo puedo morir, pues acompañado de personas que piensan como yo. Lo mismo la eutanasia. Pero si yo vivo individualmente en la sociedad esta, que es la predominante individualista, se presenta una serie de situaciones catastróficas. El suicidio es condenado y produce un escándalo en la familia, en el grupo social, en la sociedad misma. La eutanasia, como lo hemos visto, produce un debate, que ha sido en los últimos tiempos favorable a ese fenómeno. Pero es dentro de lo colectivo en donde mejor yo puedo vivir y morir. Entonces, no me van a llevar, si yo no soy creyente, no me van a llevar a la iglesia, no me van a hacer un funeral religioso. ¿Por qué? Porque el grupo garantiza, porque piensa lo mismo que yo, y entonces
se hará digamos un entierro o una incineración de acuerdo a nuestro pensamiento. Pero si yo estoy dentro de una familia tradicional, ¿no? Allí me van a hacer un entierro donde van a gastar 3, 4, 5 millones, cuando aquí en lo colectivo no vamos a gastar en una funeraria, porque no tiene sentido que el muerto tenga que estar en una sala en donde se paga un dineral, ¿no? Cuando las familias pueden invertir esos dineros en otras cosas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, doctor, por esta ilustración tan completa, sobre todo de este libro que, pues como le digo, me ha dejado anonadado por la temática tan profunda y tan trascendental que trata. Por último, quiero leer un pedazo de la contraportada que dice: entender que el ser humano es predominantemente irracional es fundamental a efecto de entender lo que significa la vida y la muerte, pero también es esencial en la comprensión de la fenomenología histórica que se nos presenta en la educación y formación de ese ser humano. Bien, mi estimado doctor, ya tendremos oportunidad de hablar nuevamente con usted en su último libro que complementa o hace el cierre de su actual obra. Despedimos esta programación haciendo una toma precisamente a la Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política, cuyo director es el entrevistado, el doctor Ulises Casas. Gracias por encontrarse en este programa de Hablemos, y hablaremos en otra oportunidad. Condujo J.R. Vélez Jr. Entramos a una nueva programación de Hablemos. Les presenta J.R. Vélez Jr. En pantalla aprecian ustedes una fotografía de lo que es la Vía Láctea. Esto no significa que nos hemos salido de la galaxia, sino simplemente que es la portada del último libro de la obra del doctor Ulises Casas. Se trata de Filosofía y Vida. Hablemos con el doctor Casas para que nos haga referencia a este libro. Doctor, bienvenido nuevamente. Hábleme usted de este último libro que cierra el ciclo de su obra y como subtítulo habla de el materialismo filosófico dialéctico contra el dolor y el displacer. Explíqueme por favor esto. Bueno, últimamente ha habido una respuesta a las angustias, al estrés del hombre moderno. Uno de los problemas psicológicos que afronta el individuo modernamente es la soledad. Las grandes ciudades, el problema de las gentes y del ser humano individualmente es el problema de la soledad, en medio de gran tráfico de gente, del comercio, de los negocios, de las actividades. El ser humano se siente cada día más solo, y esa soledad le genera lo que vienen a decir el estrés, las angustias, las psicopatías, en fin, toda una situación como desesperante del ser humano. Y eso lo vienen tratando desde hace mucho tiempo los psicólogos, porque pues son afecciones al pensamiento en última instancia, ¿no? a la psiquis del individuo. Pero pues, en tiempos más recientes, y ante el hecho de que los psicólogos y la psiquiatría han tenido mucho problema para solucionar estas afecciones psicológicas del individuo, se ha desarrollado una tendencia por parte de algunos pensadores, especialmente norteamericanos, en el sentido de que esas psicopatías, ese estrés y esas angustias las puede curar es el filósofo.
Y ya hay una corriente bastante importante, tanto en los Estados Unidos como en Europa, en este sentido, de que es la filosofía la que cura. Hay una obra de Manilov que dice, cuyo título es Más Platón, menos Prozac, para indicar esta tendencia de que la filosofía es el medio para curar esas psicopatías en lugar de los antidepresivos. Y otra obra que el mismo autor escribió luego, que se llama Cúrese con Platón. Ante esta nueva, digamos, expresión del pensamiento, que es el pensamiento filosófico, pues nosotros teníamos que dar una expresión, es decir, un criterio al respecto, y nosotros consideramos que eso es acertado, de que la filosofía pues hacer superar al individuo esas situaciones de estrés y de angustia, pero la filosofía materialista dialéctica, no la filosofía de Platón, a que hace alusión Manilov, y a la filosofía idealista, porque la filosofía idealista no está sustentada en la realidad, en la materialidad del ser humano, mientras que la filosofía materialista sí está sustentada en esa realidad material. Nosotros somos materia diferente a la materia inorgánica, pero estamos compuestos de determinados elementos físicos y químicos, de fósforo, de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno, de potasio, de sodio, etcétera, etcétera. Es una forma de organización de la materia altamente desarrollada que ha llegado a la conciencia. Luego, el tratamiento que se le puede dar a esas afecciones de la psiquis, pues tiene que ser un tratamiento sustentado en esa realidad de lo que somos, de los componentes que poseemos. Entonces, ese es, digamos, el tema. Yo veo que este libro parece que fuera como el intermedio de la obra anterior de Nuestra vida es nuestra vida, nuestra muerte es nuestra muerte, en el sentido de que si aquel toca el tema de la vida y la muerte, este toca el segmento intermedio, lo que es en sí el vivir. Habla de la filosofía y de la vida como tal, y dentro de su índice, lo primero que esgrime es algo de la filosofía, después sobre el dolor y el placer, y posteriormente sobre la angustia de vivir, y finalmente habla de la alternativa. En esto de la angustia de vivir no es lo mismo que trataron los existencialistas como Sartre. Bueno, sí, es que, como decía, hoy día vivir es una angustia para la mayoría de las personas. Porque es una angustia sustentada en qué, o generada por qué. Por la necesidad que tiene de conseguir dinero para pagar el arriendo, para comprar la comida, para educar los hijos, para construir su casa, etcétera, etcétera. Eso para los que no tienen. Para los que los tienen es una angustia porque el tráfico de la competencia los lleva a no poder ni siquiera dormir, porque sus negocios pueden disminuir, pueden estar mal ubicados, etcétera, etcétera. Entonces el individuo hoy día vive angustiosamente, ¿no? en lo general. Unos porque no tienen y otros porque tienen mucho. Entonces, esta tesis la presentamos como alguien de los que han leído dijo, es como un método para vivir agradablemente. Entonces, así es. Es como un sistema de vida para decirle a nuestros compañeros de sociedad, a nuestros ciudadanos, ¿no? Que es posible vivir en armonía siempre y cuando le pongamos filosofía a la vida, que es armónico y es placentero vivir si nos conocemos a nosotros mismos, conocemos nuestros sentidos, nuestro desarrollo orgánico y lo manejamos conscientemente para ser felices. O sea que usted diría que la filosofía realmente es el ingrediente principal de la vida. Claro, pero la filosofía
materialista, porque es que la filosofía idealista nos lleva otra vez a lo religioso, y lo religioso es angustioso, porque el creyente vive en una angustia de que, ¿será que esto que hice es malo y me voy a condenar? ¿Será que esto que hice me llevará al paraíso, al cielo? Y en esa situación es un personaje también angustiado, toda su vida es eso. Entonces el existencialismo al que usted hace referencia es una corriente filosófica que es más bien como en esta línea, ¿no? Idealista. Es idealista y también es materialista en el sentido de que el existencialista dice, ya no me preocupo en absoluto por todo lo que suceda, yo me voy a limitar a vivir. Ese es el existencialista. Entonces en este punto estaríamos de acuerdo con él, pero él lo hace sin conocer las leyes que rigen el organismo humano, las leyes que rigen el universo, ¿no? y en un sentido puramente individualista, mientras que nosotros lo planteamos dentro de una vida colectiva, que es, digamos, la realización del ser humano, porque el ser humano es eminentemente social, y el ser humano solo es el que recibe toda esa angustia del vivir de esta sociedad en que vivimos actualmente. Explíqueme, doctor Casas, cuando usted habla aquí, cuando dice la alternativa, habla de la enfermedad física y psíquica, del concepto materialista, entre ellos la alienación, el desdoblamiento de la personalidad instintiva y la personalidad reprimida, al igual que la libertad, la racionalidad y la felicidad. Esto es como la respuesta precisamente a las angustias que vive el ser humano. Sí, la alternativa a esta situación es la cuestión colectiva, porque es en la cuestión colectiva es en donde nosotros nos podemos realizar. ¿Por qué? Porque si somos varios, entonces atender la cuestión económica nos queda más fácil, porque hay una economía compartida y hay unas actividades compartidas que se planifican a efecto de que todos tengamos como colectivo la necesidad fundamental de la comida satisfecha la necesidad de la vivienda, del vestido, de la educación, de la salud, ¿no? Mientras que individualmente es sumamente difícil porque tiene que hacer todas las cosas que llevan a satisfacer estas necesidades, que son muchas. Entonces en el colectivo hay una división del trabajo, y la división del trabajo es lo que posibilita que haya una estructura económica generadora de ingresos suficiente para satisfacer esas necesidades. Y esa misma división lleva a que dentro del colectivo haya personas que, por ejemplo, son literatos, son artistas, son administradores de empresa, y cada uno hace su función en una perspectiva de que el colectivo tenga satisfechas sus necesidades, y cada quien desempeña su función, y eso en un plan genera que el colectivo tenga una posibilidad de vivir muy bien. Bien, con este tema finalizamos la obra del doctor Ulises Casas, pero no sin antes leer lo que dice la contraportada, que dice así: el pensar es lo que nos distingue del resto de los seres vivientes. La sistematización de este pensar es lo que constituye el pensar filosófico, el pensar que nos lleva a entender lo que significa la vida y con ello determinar nuestro propio existir. La vivencialidad está llena de expresión sensorial y son los sentidos los que determinan nuestra armonía en el vivir. En estas condiciones, el pensar es lo que puede obtener que llevemos a una vida de satisfacciones o de insatisfacciones, de placer o de displacer. Para poder comprender teóricamente y llevar a la práctica lo anterior, es esencial ser, o sea, ser filosóficamente materialista dialéctico. Si nuestro pensamiento filosófico es materialista dialéctico, todo elemento nocivo a nuestra vivencia armónica desaparecerá y obtendremos la felicidad que tanto deseamos. En fin, este texto
como todos los otros, deben ser recomendados muy especialmente, y no porque el doctor se encuentre aquí presente, sino la verdad es que es una obra súper importantísima la que se ha venido desarrollando, la Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política, y más directamente su fundador y director actual. De esta manera despedimos nuestra programación Hablemos, y ya tendremos oportunidad de tratar otros temas tan importantes como el que se ha esgrimido. Buena suerte a todos y hasta la próxima. Hablemos es exactamente el programa que a partir de este momento apreciarán ustedes. Conduce J.R. Vélez Jr. Sí, efectivamente, hablemos, pero esta vez de marxismo, más directamente de materialismo dialéctico y de materialismo histórico. Y para eso usted puede tomar nota, porque es exactamente el catedrático, investigador, historiador y filósofo quien nos colaborará. Se trata exactamente del doctor Ulises Casas Jerez. Doctor Casas, bienvenido nuevamente, y le agradecemos muchísimo la colaboración que pueda prestarnos en esta temática. El marxismo dice que tiene como introducción lo que es la filosofía como ciencia. El tema también de la lucha entre el materialismo y el idealismo, y por último el surgimiento y desarrollo del marxismo. ¿Cómo puede usted hacer referencia a esto? Bueno, yo pienso que el concepto marxismo no corresponde pues a lo real, ¿no? A los conceptos que se tienen de la ciencia y de la filosofía. Porque es que Marx es un pensador muy profundo que incursiona fundamentalmente en el campo de la economía. Su obra fundamental y monumental es El Capital, donde hace un análisis de la esencia del capital, que es la mercancía. Lo que lo hace es con el método del materialismo filosófico, que es fundamentalmente científico y que consiste en considerar los fenómenos como procesos, como procesos que permanentemente están en evolución, en cambio, y cómo cada fenómeno en esos procesos es una unidad de contrarios que genera su propio cambio. Entonces, también al lado de ese análisis que hace Marx con ese método, está su incursión en las luchas sociales. Entonces recordemos que la época de Marx es la lucha, es el momento en que ya existe un alto desarrollo del capitalismo y por lo tanto un desarrollo de la clase obrera en la gran fábrica capitalista. Y Marx, como dialéctico y como, diríamos, visionario de la historia, pues hace presencia, y es precisamente en las revoluciones del 48, de 1948, cuando con Engels produce una tesis, o mejor un documento, que es el Manifiesto del Partido Comunista, para dar respuesta
teórica, filosófica, política, históricamente, a ese suceso de las revoluciones del 48 en Europa, que era ya el enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado, entre el capital y el trabajo. ¿Cómo haría referencia usted a lo que es la lucha entre el materialismo y el idealismo? Ahora, ya en el campo de la filosofía, pues desde antes de Marx, desde que existe ya el pensamiento filosófico, hay una confrontación entre el idealismo y el materialismo. Incluso en las sociedades más antiguas, donde todavía, diríamos, no se había estructurado el pensamiento filosófico, pues había pensadores que planteaban la existencia de lo espiritual, ¿no? de lo ideal, en el sentido pues de no material. Y había pensadores que consideraban que todo lo que existía era material, de manera que en la confrontación del pensamiento, por ejemplo, hindú, chino, árabe, egipcio, pues estaban los pensadores que decían no hay otra vida, esos eran los materialistas, y estaba el pensamiento que afirmaba que había otra vida, estos eran los idealistas. Y el idealismo deviene en lo religioso y el materialismo, el pensamiento materialista, deviene en lo ateo. Y esto de que la filosofía se toma como ciencia para fundamentar esta ideología, ¿cómo la ve? Pues lo que se quiere decir es que la ciencia sustenta la filosofía, pero la filosofía es materialista, porque la filosofía idealista la sustenta es la fe, ¿no? La fe en cosas que no vemos. Ya. No hay duda que Marx ha sido uno de los pilares del desarrollo de nuestra humanidad, y tanto así que lo que fue el marxismo terminó convirtiéndose en marxismo-leninismo. Posteriormente, cuando Lenin hizo su aporte, posteriormente cuando Mao también le añade algunas concepciones, algunas tesis, termina hablándose del marxismo, leninismo, maoísmo, y posteriormente acá el líder cubano Fidel Castro termina pues también hablando de un marxismo, leninismo, maoísmo, castrismo. ¿Cómo explica usted de que esta filosofía o esta ideología vaya siendo como añadida poco a poco a través del tiempo y en esa misma forma vaya tomando diversos nombres o complementándose? Es que ese es el efecto de haber politizado la filosofía, partidizado y convertido, y haberle dado a los partidos políticos y a las organizaciones políticas un contenido filosófico, ¿no? Cuando las dos cosas, aunque tienen relación, pues tienen cierta independencia. Entonces, el pensamiento filosófico puro no se mete con lo político, aunque tenga que ver con lo político. Pero si, por ejemplo, el partido político le quiere dar una dirección al pensamiento, ahí se equivoca, porque el partido político es la expresión de unos intereses de clases o de sectores de clase, y entonces esos sectores de clase o esas clases están sustentadas en una estructura material que genera un pensamiento también filosófico, pero quienes son parte de esa estructura como seres humanos no han estudiado la filosofía ni son filósofos. Entonces se genera una gran confusión, porque ahí cuando hablamos y se habla los partidos políticos, pues de marxistas y de leninistas y de maoístas y de castristas, pues es una concepción mecanicista e idealista, porque se está considerando que son las personas las que orientan el desarrollo del pensamiento a voluntad, los que desarrollan el proceso histórico de las sociedades a voluntad, y esa es la filosofía idealista. Bueno, como esta es la introducción de esta temática, voy a
hacer alusión a los temas puntuales de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso del marxismo dialéctico, perdón, del materialismo dialéctico, se habla de la existencia de la materia y su forma, de la materia y la conciencia, de la dialéctica como doctrina del desarrollo, al igual que la teoría del conocimiento. Igualmente se habla de las leyes, de la dialéctica y de las categorías. Y dentro del marxismo, disculpen otra vez, del materialismo histórico, los puntos álgidos son: ¿qué estudia el materialismo histórico? Modo de producción y de relaciones, base y superestructuras, las masas, fuerza determinante, las clases y la lucha de clases, las naciones y el movimiento liberador, el Estado, la revolución social y la conciencia social y su papel. Ya cuando hablemos de las leyes de la dialéctica, como son del cambio dialéctico, de la acción recíproca, del tránsito de la transformación y de la afirmación de la negación, o sea, la negación de la negación. Y finalmente hablaremos de las categorías. Ellas son lo universal y lo singular, el contenido y la forma, la esencia y el fenómeno, la causa y el efecto, la necesidad y la casualidad, la posibilidad y la realidad, la cantidad y la cualidad o calidad, y la contradicción y la relación, que es en esencia la dialéctica misma. Entonces, doctor, creo que aquí, para finalizar esta introducción, nos gustaría que a grosso modo nos hablara del materialismo dialéctico y del materialismo histórico, para después entrar en detalles de cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, el materialismo dialéctico, así generalizando, ¿qué diría usted de él? El materialismo dialéctico es una concepción filosófica que afirma que todo lo existente es materia en diversidad de manifestaciones, y que todo lo existente no ha sido creado, existe por sí mismo, y que todo lo existente está en permanente cambio, permanente evolución, y que obedece a leyes. Hay una serie de leyes que rigen todo lo existente, ¿no?, por sí mismo. Es decir, que lo que existente se explica por sí mismo. Ese es el materialismo dialéctico. Y el materialismo histórico es el materialismo dialéctico aplicado a la sociedad. A través de la historia. A través de la historia, porque la historia es la existencialidad humana, de la especie humana. Y eso lleva a afirmar que en la sociedad también existen leyes. Existen leyes que son, digamos, la trascendencia de las leyes de la materia a la sociedad, porque la sociedad también es una materialidad. El ser humano está compuesto de materia, de diversos elementos físicos y químicos. Y el ser humano está sujeto a las leyes de la naturaleza, a la ley de la gravedad, a la ley de la gravitación, a las leyes de la mecánica, a las leyes de la electrodinámica, en fin, ¿no? A las leyes naturales, los principios naturales. Todos somos eso. Sí. Incluso el cerebro está sustentado en ¿qué? En elementos químico-eléctricos. Entonces, nosotros somos materia, pero materia altamente organizada, por lo tanto la sociedad también obedece a leyes, que son específicamente diferentes a las leyes que rigen el resto de fenómenos. O sea que el materialismo dialéctico, cuando habla de las leyes, está hablando de unos principios, y cuando habla de categorías, está hablando de los fundamentos de esos principios. Bueno, las categorías son como generalizaciones, ¿no?, en los fenómenos. Y las categorías son ya como elementos que
que abstraen, ¿no?, de la realidad unas generalizaciones, unos conceptos. Por ejemplo, la categoría de causa, ¿qué nos dice? Pues que todo fenómeno tiene una causa, todo en el universo tiene una causa. La categoría efecto, pues que toda causa genera un efecto, entonces que el efecto es el producto de una causa, y que digamos, causa y efecto es una dualidad de categorías que se complementan. Cuando hablamos de la necesidad, esa es una categoría que significa que todo obedece a leyes. Entonces las categorías son como universales en lo que se refiere a la filosofía, pero cada materia, digamos, de las ciencias, tiene sus categorías con las cuales maneja su metodología. Por ejemplo, estamos en la economía. En la economía hay ciertas categorías, por ejemplo la categoría mercancía, la categoría precio. En las relaciones capitalistas hay una categoría que es, por ejemplo, salario. Todas esas, digamos, categorías que son conceptos o generalizaciones, pues son como formas metodológicas para entender los fenómenos, tanto sociales como naturales. O sea que las categorías terminan siendo como una unidad de medida. Sí, en cierto sentido, ¿no? Porque nos sirven para... O como una escala de valores, donde se puede establecer lo tal o lo cual de algo. No, nos sirven de instrumentos de análisis de la realidad. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, doctor Casas. Esperamos contar con su colaboración más adelante para adentrarnos en el tema ya más puntualmente. Por el momento despedimos esta programación haciendo lo de siempre, identificando el programa Hablemos y quien lo conduce, J.R. Vélez Jr. Hasta la próxima. Hablemos es el programa que a continuación irá precisamente con la colaboración del doctor Ulises Casas. Doctor Ulises, vamos a entrar en materia relacionada con el materialismo dialéctico. Y uno de los puntos que me llama la atención